Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? La verdad que es un placer acercarnos a compartir con APRESID y con todos ustedes este foro. Y nos toca justamente una mesa, una temática que nos toca bien de cerca en la Argentina y en el mundo. Estamos ante un verdadero cambio de paradigma, donde no es casual el lugar en donde estamos también, ¿no? En Argentina, si hablamos de tecnología Avisante, boludo. y hablamos Avisante. de agronegocios, estar acá en Rosario también es todo un símbolo. No puedo ver. Hay un micrófono abierto por ahí, creo. Alguien que salió ahora. A ver si lo corregimos. Estaban tratando ahí amistosamente. Bueno, para dar comienzo al panel, cada expositor va a tener 12 minutos para hacer su presentación y después vamos a hacer una ronda de preguntas. Así que no sé quién quiere empezar. ¿Puedo empezar? Rodrigo, por favor. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, perdón. Mi castellano es muy malo, entonces no quiero hacerlo sufrir. Por eso yo soy lo responsable por la otra lengua. Yo voy a hacer en inglés para ser más fácil para comunicar acá. Entonces usted va a sufrir mucho con mi castellano. Entonces, perdón por eso. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Ustedes tienen el potencial, el futuro potencial de estar en la Bolsa de Cereales de Rosario. Estuve allí y es un gran placer estar acá. Eso es todo. Tengo solo 12 minutos, así que voy a ir derecho al punto que quiero señalar. Es muy interesante. Voy a hablar un poco sobre agricultura digital, pero antes les voy a contar algo. Hace 40 años, si nos retrotraemos 40 años, no sé si se acuerdan dónde estaban hace 40 años atrás, pero hace 40 años yo estaba bajo de un árbol con mi abuelo. Fue mi primera experiencia con la agricultura. Era un chico muy pequeño con mi abuelo que acababa de cosechar trigo y le había ido muy mal, había tenido un rinde muy malo. Era un campo pequeño de 7 hectáreas nada más, en el campo en Brasil, y acababa de cosechar y realmente había sido bastante mala la cosecha. Y estábamos con mi abuelo abajo de este hermoso y frondoso árbol. Él estaba frustrado y me preguntó, yo era muy chico, les recuerdo, y le pregunté, ¿qué te pasa, abuelo? Y el rinde fue muy malo. Y me dijo dos cosas hace 40 años, y esto fue único. Lo primero que me dijo es que la única solución para esto es la tecnología. Y lo segundo que me dijo, mi abuelo, fue algo así como, ¿sabes una cosa? Tenés que escuchar a la tierra, tenés que escuchar a las plantas. Para un chico de mi edad no tenía sentido lo que me estaba diciendo, pero quiero volver de este viaje, porque yo creo que la agricultura ha estado de viaje estos últimos 40 años. Todos ustedes que trabajan en la agricultura probablemente se acuerdan qué es lo que pasó en estos 40 años. Atravesamos una verdadera revolución tecnológica en la agricultura. Hablamos de la revolución verde, de las técnicas de siembra directa, de las técnicas de mejoramiento genético, de biotecnología. Recién hablamos de agricultura de precisión. Entonces, toda esa revolución transformó por completo a la agricultura. Entonces, el rendimiento, la evolución, la producción ahora es altísima. Cada equipo es muy importante para la economía acá en Argentina. El BT es algo muy importante. La agricultura fue parte, la tecnología fue parte de la vida de los productores en los últimos 40 años. Pero ¿saben una cosa? Ahora tenemos un desafío muy importante porque de acuerdo a la FOA vamos a tener 9.700 millones de habitantes en el planeta en los próximos 50 años. Por lo tanto, vamos a necesitar producir, y esto es único. En los próximos 50 años vamos a tener que producir la misma cantidad de alimentos que produjimos en los últimos 10.000 años. En los próximos 50 años, la misma cantidad que produjimos en los últimos 10.000 años. Es un desafío importante porque no solo tenemos que la población aumenta, sino que la clase media también aumenta, aunque los países
muchos son muy pobres. Estoy hablando de que la clase media aumenta en países como China. Entonces, en el sector agrícola vamos a tener que hacer mucho más con mucho menos. Vamos a tener que ser conservadores. En el foro anterior se habló de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo podemos producir mucho más con menos recursos para preservar más? Y este es el desafío que todos nosotros, los que estamos acá, que estamos conectados con la agricultura, es el desafío que tenemos para el futuro. Nosotros estamos enfrentando en una nueva revolución y nosotros está en nuestras manos a ayudar. Estamos en la revolución digital 4.0, es la era digital esta. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero antes de hablar de la agricultura digital, permítame hacer un paralelo y creo que Héctor hizo algo así cuando presentó el Tesla. Voy a plantearles un paralelo. ¿Cómo llegamos hasta aquí hoy a este foro? ¿Cómo llegamos acá para reunirnos en esta conferencia? 6.000, 7.000 personas. Les voy a contar mi experiencia. Yo vivía en San Pablo. Yo no sé si ustedes saben cómo es el tráfico en San Pablo. Es mucho peor que en Buenos Aires o en cualquier otro lugar. Así que utilicé el Waze, que es una aplicación que tenemos en los smartphones hoy día que conecta a 10 millones de autos en San Pablo, le manda información a la nube y te vuelve esa información con recomendación de cuál es el mejor camino y el tiempo exacto que te va a llevar desde la oficina a Guarulhos, por ejemplo. Es maravillosa, es la única herramienta que mezcla internet, algoritmo, la nube. Eso es algo que tenemos en las manos, que tenemos muy cerca de nuestro acceso. Algunos de ustedes en el futuro van a venir acá con sus autos, pero no van a manejar. Va a ser el auto fantástico que se maneja solo y que ustedes van a mejorar el tiempo. En lugar de tardar 2 o 3 horas, todo ese tiempo ustedes lo van a aprovechar de alguna manera. Pero probablemente no van a venir de acá en auto, pero seguramente se van a ir a China y van a comprar el Lian 164. Este es un dron personal que los va a traer a ustedes volando de Buenos Aires acá, no hace falta estacionamiento y va a ser rápido. Pero vi a algunos de los jóvenes de la generación más jóvenes acá que dicen, no, yo quiero estar en APRESID, pero no estando físicamente ahí. O sea, ustedes van a venir a este foro, a esta reunión, sin estar acá. Van a utilizar un Google y ustedes se van a sentar en la segunda fila, pero solamente van a escuchar el discurso o la presencia o la presentación que quieran escuchar, pero pueden estar en Buenos Aires o en Bombay. O sea, va a ser una presencia virtual. Y esto es lo que nos está pasando en esta era digital, con Internet, con analítica. Y esto es exactamente lo que nos va a ayudar en agricultura también. No estamos hablando de acá 15, 50 años, estamos hablando de lo que ocurre ahora. Algunas de estas imágenes que vemos en esta diapositiva son imágenes de campos acá, en Sudamérica. Algunos de los productores que ya están utilizando la agricultura digital. Y esta agricultura digital nos va a ayudar con 2 cosas. ¿Cómo podemos producir más y conservar o preservar más? Eso es nuestro lema y todos compartimos todo esto. Vamos a trabajar con la agricultura digital todo. Lo interesante, yo soy agrónomo, tengo estudios en agronomía. La belleza de esto es que la agricultura digital no reemplaza las revoluciones anteriores, muy por el contrario, la agricultura digital optimiza de hecho el uso de todas las tecnologías que se vienen desarrollando en los últimos años en la agricultura, como la genética, el mejoramiento genético, la biotecnología, las prácticas agronómicas, todas esas nuevas tratamientos de semillas, todas esas biotecnologías que se fueron incorporando estos últimos años se van a maximizar con el uso de la agricultura digital, porque va a combinar las mejores soluciones para el productor. Les voy a explicar algo más, porque este año, mientras hablando acá, en Estados Unidos tenemos más de 10.000 campos que están utilizando esta plataforma, millones de hectáreas que utilizan esta plataforma. Nosotros la acabamos de lanzar en Brasil, la estamos probando
ocurriendo acá en Argentina. Y la clave de esto es cómo el productor puede tomar decisiones precisas al detalle por cada 10 metros de su campo. Ya no por lotes o por terrenos, sino cada 10 metros. ¿Cuál es la mejor combinación de la mejor genética con la mejor biotecnología, con el mejor cura semilla, con la dosis de fertilizantes, con la aplicación de fungicidas? ¿Cuál es la fecha perfecta de siembra y la fecha perfecta de cosecha? Todo esto le va a permitir al productor tomar decisiones bien precisas, lote por lote, cada 10 metros. Les voy a dar algunos de los ejemplos que ya vimos en Argentina. Tienen las prescripciones de DECALB, o de Cultivio, que lo estamos lanzando. Esto tiene que ver con la dosis variable de semillas, o qué densidad variable de semillas puedo tener en determinada parte de mi campo. En lugar de establecer un promedio, hacemos todo al detalle, a la precisión, y tomamos decisiones precisas basadas en datos, en conceptos analíticos y en algoritmos, porque los datos que nos dan los mapas de suelo, los mapas antilontales, los mapas de cosecha, todos esos datos le va a ayudar al productor a tener muchísima información para tomar la mejor decisión posible. Y esto está ocurriendo ahora. Es interesante, es como una maratón, una carrera. Todos estamos yéndose en la misma dirección. Así que todos tenemos que correr y apurarnos mucho en Sudamérica para lograr las mejores prácticas agrícolas, pero también para ser primeros en agricultura digital. Para terminar, porque les quiero dar tiempo a mis compañeros de panel, lo que quiero que capturemos es que, bueno, recuerden aquel viejo árbol bajo el cual yo estaba con mi abuelo, y es interesante. La tecnología va a transformar la agricultura, me dijo mi abuelo, pero también me dijo, tenés que escuchar a la tierra, a las plantas. Probablemente no tenía la visión de lo que está ocurriendo ahora, pero lo que él me dijo es exactamente lo que podemos hacer hoy nosotros en la agricultura. Nosotros podemos entender qué es lo que el suelo quiere, qué es lo que está ocurriendo en el suelo, qué es lo que nos dicen las plantas, y vamos a poder tomar las mejores decisiones y podemos maximizar nuestros recursos. Esa es la visión que nosotros tenemos de la agricultura digital. 12 minutos para que tengan una idea de esta visión, pero muchas gracias por tu atención. Les doy la palabra a mis compañeros de panel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí. Voy a construir sobre lo que decía Ricardo y voy a ver un poquito más allá y ver que hay una revolución todavía más profunda que se está viniendo, y creo que es aquí y ahora que tenemos que tomar la decisión de qué hacemos respecto de ella. Como decía Ricardo, estamos viendo la transformación de la agricultura, probablemente la mayor revolución. Creo que cuando tomemos perspectiva vamos a ver la mayor revolución en la agricultura en toda la historia. Tenemos agricultura de precisión, tenemos la automatización de los equipos, a eso se le suman los drones, se le suman los satélites, se le suman los robots, se le suma el Big Data georreferenciado que generan todas estas máquinas. Y encima de eso tenemos inteligencia artificial definiendo algoritmos, prescripciones, que van a básicamente hacer con que alguien que tenga buen manejo de informaciones y de data science tenga más conocimiento sobre nuestros campos que nosotros mismos. Eso va a cambiar completamente la forma en que se distribuye poder en este negocio, porque la persona que alquila teniendo esta información y sabiendo usarla bien, o la persona que compra campos, va a hacer un muy buen negocio, mucho mejor que la persona que sigue con una mirada tradicional. Y también va a revolucionar los procesos del campo y va a cambiar, digamos, quién tiene más o menos ventaja competitiva en diversas etapas de la cadena de valor.
Pero creo que también hay una revolución mucho más profunda que se está viniendo, que tiene que ver con la agricultura sin tierra, que tiene que ver con la biología sintética y la clonación, que tiene que ver con la carne cultivada y las proteínas alternativas, y también con las energías renovables, digamos, que van a implicar que tal vez algunas cosas, algunas expectativas que tenemos respecto del papel de la agricultura en la energía no se muestren verdaderas. De todas esas, las que más me preocupa, y creo que nos tiene que preocupar a todos, es el hecho de que la carne sintética se está desarrollando a una velocidad extraordinaria. También están surgiendo proteínas alternativas que, digamos, donde tenemos análisis utilizando Big Data, analizando bases de datos, digamos, de todas las proteínas que existen en el mundo y inteligencia artificial, digamos, gente que está generando hamburguesas que parecen de carne pero que en realidad son de proteínas vegetales. Pero también estamos viendo específicamente carne sintética. La primera hamburguesa costó $275.000 hace aproximadamente 3 o 4 años. Hoy esa misma hamburguesa cuesta $10. 275.000, $10. Hace algunas semanas estábamos con Federico, con el fundador de esta empresa, y le pregunté, bueno, ¿y dónde para? Y la respuesta es bastante obvia, y en realidad va a ser mucho más barata que la carne tradicional. Y bueno, si no estamos creando vaca, podemos decir, bueno, eso no nos preocupa demasiado, pero recuerden para dónde va la soja. Entonces yo lo que creo, y aparte sumémosle a eso, que tenemos leche sintética, tenemos huevos sin gallinas, tenemos leche sin vacas, ¿sí? Viniendo a partir del poder de la gestión de la vida, de la programación de la vida, de la capacidad de tornar el ADN una supercomputadora que podemos programar y editar y generar nuevas formas de vida y también nuevas expresiones de vida que generan nuevas proteínas o nuevos procesos productivos. Esto implica que hay un torpedo que nos va a pegar debajo de la línea de flotación y que ya salió. Es una cuestión de tiempo, hay tiempo para prepararse, pero creo que tenemos que prepararnos rápido. Y creo que es inevitable que esto pase, porque cuando vemos los impactos de cambio climático que tiene la carne, cuando vemos el efecto, digamos, de generación de metano, o la destrucción de bosques, el efecto sobre los gases invernadero y el efecto también de crueldad sobre los animales, creo que va a haber un argumento muy fuerte, más allá del precio, para pasar hacia nuevas formas de proteínas. Y creo que en la Argentina necesitamos darnos cuenta que este cambio es necesario, porque digamos, el cambio climático ya nos está pegando. Pensemos en los incendios que vivimos en La Pampa, los huracanes que vivimos en la costa atlántica, las inundaciones que estamos viendo en todo el país. No podemos seguir haciendo de cuenta que esto no está pasando, no podemos seguir pensando que vamos a generar abundancia en un mundo en el que estamos viendo este tipo de fenómenos. Tenemos que recordar además que tenemos un porcentaje elevado de la gente bajo la pobreza y tenemos que generar abundancia para que esta gente también pueda tener acceso a proteínas de calidad. Entonces no tenemos mucha alternativa y mucho argumento ético para decir esto no debería pasar. Va a pasar y va a ser básicamente una especie de asteroide que va a estar pegando a la Tierra, parecido a lo que pasó con los dinosaurios. La buena noticia, uno puede decir, bueno, nosotros somos los dinosaurios, vamos a desaparecer, pero la realidad es que nosotros somos todos descendientes de los sobrevivientes. Somos descendientes de los mamíferos. Los dinosaurios murieron. Y creo que acá, en este lugar en particular, tenemos uno de los tejidos más sanos de toda la Argentina. Si pensamos dónde están los empresarios más dinámicos, más innovadores, que en realidad llevan la mochila del Estado encima en vez de ser parte de la mochila, están acá. Entonces yo creo que acá es donde tenemos una capacidad de adaptación muy, muy fuerte y creo que no deberíamos estar asustados, sino que deberíamos ver, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para vivir y para prosperar en esto? Si no lo hacemos, yo creo que la alternativa es ver básicamente lo mismo que pasó en Patagonia cuando surgieron las fibras sintéticas y la lana dejó de ser tan necesaria, que se tornó una región mucho menos próspera, ¿sí? Lo mismo puede pasar con La Pampa si no pensamos cuál es el futuro del campo argentino de cara a esta revolución. Entonces tenemos que pensar en un puente hacia la abundancia, un puente que nos lleve a un futuro mejor que es posible. Y creo que para eso necesitamos tener una mirada de portfolio sobre nuestro negocio, darnos cuenta que la soja y los cultivos tradicionales son de alguna forma la vaca lechera de este portfolio. Yo trabajé varios años en Booz Allen & Hamilton, que generó esta matriz famosa, si estuvieron en administración muy probablemente la hayan visto, que muestra cómo es el ciclo de vida de los productos y los negocios. Empiezan como un signo de interrogación. ¿Será que va a funcionar? ¿Sí? No toman mucha caja y no son muy relevantes en el mercado. Después se convierten en una estrella porque vienen creciendo
Y consumen caja, pero van generando, comiendo market share, digamos, dentro del mercado. Después, cuando son exitosos, se convierten en las vacas lecheras, ¿sí? No demandan mucha caja, generan caja, pensemos soja, o algunos cultivos tradicionales. Después se convierten en perros. Entonces lo que estoy diciendo es que muchos de estos cultivos tradicionales, que en el pasado no eran tradicionales, que en el pasado fueron signos de interrogación, se van a convertir en perros. Mascotas simpáticas, lindas, pero que la verdad es que no generan prosperidad, al contrario, generan un costo. Entonces tenemos que pensar cuáles son los signos de interrogación, cuáles son las estrellas que vienen en el futuro. Y creo que ahí es donde se conecta de vuelta con lo digital, porque empezamos a ver lo digital no como un consumidor, y vemos toda esta revolución no como un consumidor, sino como también, lo podemos ver como creadores. Y creo que este lugar, como decía, es el lugar perfecto para hacer este punto. Porque hace algunos años, un grupo que probablemente está acá, generó bioseres, ¿sí? No era previsible que un grupo de agricultores se juntara y generara una empresa de biotecnología que hoy está posicionada para hacer una IPO y que probablemente con el tiempo se convierta en el primer unicornio del campo. Y hoy tenemos en este panel dos alternativas. Monsanto, podemos comprar tecnología, o bioseres, que también podemos comprar tecnología, pero también representa la opción de crear tecnología. Y yo creo que es necesario, si queremos un futuro de abundancia en el campo, empezar a generar tecnología también. Y creo que tenemos una evidencia muy clara de que podemos hacerlo. Y podemos hacerlo porque bajaron las barreras para hacerlo. Entonces creo que podemos pensar, por ejemplo, en cómo trabajamos todo lo que tiene que ver con agricultura celular. Todo este tema de generar proteínas de una forma alternativa, que no pasa por la tierra. Podemos pensar en también la agricultura urbana, podemos pensar en todo lo que tiene que ver con la transformación digital del campo, que definitivamente es una parte importante, y también en qué es lo que vamos a hacer con el campo el día que de la carne sintética sea una realidad. Porque todavía podemos, como estaba escuchando hoy a la mañana, pensar en el campo como una forma de generar biomasa, y a partir de la revolución de la biotecnología, generar muchísima riqueza de forma descentralizada y una nueva forma de generar materiales, por ejemplo, para la construcción, biomateriales para la construcción, o generar también biocombustibles o bioplásticos. Creo que también existe la posibilidad de pensar cómo vamos a utilizar la innovación para resolver los problemas ambientales. Las vacas generan mucho metano y generan un problema ambiental importante. Bueno, con la investigación los australianos detectaron que hay algas que permiten, digamos, introduciendo un porcentaje pequeño de la alimentación, la alga en un porcentaje pequeño de la alimentación de la vaca, se reduce en 90% la emisión de metano. Una científica argentina, Anabela Faciano, junto con una socia, creó una pastura, usando biotecnología, una pastura que permite aumentar 30% el rendimiento y reducir 60% la emisión de gases de invernadero. Y está teniendo dificultad para conseguir financiamiento. Entonces, este tipo de oportunidades son el tipo de cosas que tendríamos que estar viendo y tendríamos que estar abordando. Entonces, termino por ahí. Tenemos un interrogante y lo tenemos que responder ahora, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Abundancia o queremos escasez? Creo que si seguimos con los modelos mentales del pasado, la escasez está garantizada. Y creo que, como va a comentar Federico ahora, la opción de la abundancia, la opción de participar de esta revolución y ser protagonistas de esta innovación, es una opción real que los argentinos somos capaces de ejercer. Para hoy. Federico. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Yo me escucho fuerte. No tengo slides para la presentación, pero me hice algunos apuntes en el camino para tratar de ordenar las ideas y la verdad que ahora estoy un poquito sacudido con lo que presentó Ignacio y Rodrigo también, desde el punto de vista de la realidad en la que estamos viviendo. Yo vengo del mundo de las ciencias de la vida, de la biología, y bueno, la propuesta de Presid fue hablar de agricultura digital. Y pensando un poquito sobre el tema y fantaseando como uno hace cuando trata de proyectar el futuro, se me vino la imagen de algo que hacíamos cuando estábamos en la secundaria, ¿no? Por lo menos para gente que pueda tener 40 años hoy, nos divertíamos jugando en la computadora algo que era construir ciudades, ¿no? No me acuerdo cómo se llama
el jueguito este. Y pensando en la agricultura del futuro y en las plataformas digitales que están evolucionando, como tiene Climate, por ejemplo, en Estados Unidos, y nuestra capacidad para analizar la información en forma cada vez más masiva, creo que la agricultura del futuro va a ser un poco parecido a eso, ¿no? A un farmer in silico que va a ordenar los procesos productivos interactuando hasta que la inteligencia artificial lo reemplace con sistemas. Y de esto que nació de la agricultura de precisión, que quizás puede haber sido el primer punto de contacto con el mundo digital, cuando nosotros tratábamos de administrar la variabilidad de un lote en zonas, generando aplicaciones variables de insumos, de semillas, de productos fitosanitarios, de fertilizantes, a lo que es la posibilidad de entender esa variabilidad desde un punto de vista de muchísima mayor resolución. Cada 10 metros, decían al principio, quizás cada 1 metro, a futuro, quizás planta por planta en algún momento. Y creo que de alguna manera, cuando estamos trabajando en el desarrollo de soluciones que buscamos aumenten la productividad de los agroecosistemas para después producir biomateriales o a lo mejor siguiendo con esquemas productivos actuales si todavía no evolucionamos con toda velocidad hacia la agricultura molecular. Lo que vemos es que la productividad de un agroecosistema depende del ambiente, ¿no? Cuando desarrollamos soluciones biológicas y tratamos de aplicarlas de la misma manera en todos los ambientes, terminamos con resultados erráticos. Una de las inversiones más importantes que ha hecho la empresa en la que pertenezco, que se llama Bioceres, tiene que ver con tecnología para la tolerancia a sequía. Y la realidad es que esta tecnología no funciona de la misma manera en todos los ambientes, ¿no? Que en ambientes en particular nos da un beneficio mayor y en otros ambientes donde hay mayor disponibilidad hídrica ese beneficio es menor. Pero lo cierto es que durante un episodio de sequía, los cultivos que tienen esta tecnología incorporada cenecen en forma retardada. O sea, sus hojas se vuelven amarillas más tarde. Y si yo pudiese tener una imagen satelital de ese lote en ese momento, yo podría diferenciar el lote que tiene la tecnología, que hace que el cultivo cenezca en forma retardada, con un lote que no la tiene. Entonces, lo que vemos desde el punto de vista de la agricultura digital es que hoy pasa a ser la principal estrategia de soporte al cliente que tienen las compañías que vendemos insumos biológicos, insumos que buscan aumentar la productividad y cuyo resultado no es binario. Un herbicida mata o no mata, un insecticida mata o no mata. Una tecnología que aumenta la productividad la aumenta un poco más o un poco menos y eso depende de un montón de factores. Entonces, la posibilidad de visualizar los lotes en forma cotidiana y poder diferenciar el impacto de una tecnología, el poder analizar la diversidad biológica de los ambientes para poder prescribir qué insumos van a tener mayor probabilidad de éxito y cuáles no, incorporarle al proceso una herramienta de prescripción. El producto no es el mismo para todos los lugares. Creo que es el próximo escalón de la agricultura digital después de esto que viene del mundo de las dosis variables y las zonas de manejo que utilizamos en agricultura de precisión en la década del 90. Y en el momento que un cliente empiece a interactuar con una plataforma digital para tomar mejores decisiones, puede empezar también a comprar y vender cosas, a transaccionar. Estamos ahí viendo cómo el mundo del e-commerce llega también al sector agropecuario, cómo empieza a haber empresas que... ¿Se escucha mejor así? Parecía que estaba gritando, si no. Cómo empieza a haber empresas que generan marketplaces especializados. En Argentina tenemos el caso de Agrofy en Rosario o el caso de AgroAds en Rafaela. Y todo eso nos lleva a una desintermediación de los procesos, al igual que está ocurriendo en otras industrias. Y al final del día, cuando el productor empieza a tomar decisiones interactuando con una plataforma digital,
empieza a comprar y vender interactuando con una plataforma digital. También puede empezar a gestionar su propio negocio de la misma manera, con sistemas de gestión en la nube, con los famosos ERPs, con instrumentos de cobertura de riesgos. Hay una empresa argentina que desarrolla un sistema de índices paramétricos que hoy los pueden ver en ROFEX, el índice de Solapa 4, que de alguna manera nos permite ver la productividad o tratar de cubrir una productividad determinada en un ambiente y atender la variable de volumen. Hay otra empresa que con un abordaje distinto nos ayuda a tomar cobertura de precios, que se llama Inteliagro, y de esa manera tratar de cubrir la otra parte de la ecuación de P por Q. Así que, de alguna manera, todas estas realidades que estamos viendo en el mundo digital nos están llevando a gestionar casi todos nuestros procesos de esa manera. Y acá lo que está faltando es la robotización, porque en el momento que nosotros podamos tener implementos que manejamos a distancia y de alguna manera, como veíamos en esa realidad virtual que nos mostraba Rodrigo en su presentación, podríamos operar los sistemas productivos de esa manera. Ya ahí no hace falta más ir al campo. O sea, desde una casa podemos llevar adelante todos los procesos, podemos contratar servicios, podemos gestionar la logística, más allá de los procesos de negocios, y terminar un poco en la foto del comienzo, como cuando construíamos ciudades jugando hace 20, 25 años atrás. Hoy podemos producir in silico y de alguna manera llevar todo este mundo de la revolución digital al proceso productivo. Creo que estas cosas están pasando. Argentina tiene un protagonismo en todo esto, hay un montón de empresas locales que se están generando con distintos tipos de soluciones, gente que hace soluciones de crop scouting, de crop monitoring, hay inclusive hasta una empresa de nanosatélites que tuve la suerte de conocer a su fundador, gracias Ignacio, que nos va a permitir operar en forma mucho más precisa todo este proceso. Y creo que esa es un poco la revolución que viene. Es lo mismo que está pasando en la medicina, cuando vamos de la medicina clínica a la medicina transnacional y de precisión, es poder entender los ambientes metro por metro, planta por planta, y que haya una inteligencia quizás en el futuro artificial que pueda gestionar todas las variables productivas para maximizar la cantidad de moléculas orgánicas que al final del día capturamos cada vez que un rayito de sol le pega a una célula fotosintéticamente activa en un campo argentino. Esa es un poco mi visión, un poco desordenada, les pido disculpas por eso, pero bueno, con eso le paso al moderador para que podamos tener tiempo para preguntas. Bueno, muchas gracias, Federico. Siguiendo un poco el tono de todas las presentaciones, Rodrigo, hablábamos de la transformación digital, como por supuesto el sector del campo no está ajeno a ello, y de cierta capacidad de adaptación que deberíamos tener. ¿Cuáles te parece que son las características que los productores, los emprendedores deberían tener en cuenta para tener esa capacidad de adaptación? Voy a tentar en portuñol, vamos a ver si se pasa bien, si no, por favor. Yo creo que es una revolución. Y en este escenario, solo un comentario antes, que el escenario de abundancia, creo que va a ser necesario todos participar. Es una transformación digital, es la transformación más democrática que hay. Lo ejemplo que creo que de Waze, eran 4 personas en Israel que han desenvolvido la ferramenta. Entonces, creo que para la agricultura del futuro necesitaremos muchos startups de acá, empresas inovadores. Creo que tenemos que tener un conjunto de muchas empresas, mucho investimento. Tiene un dado que creo que es muy interesante para nosotros. FAO habla que es necesario aumentar 80% los investimentos en agricultura para tecnificar y para llegar a los desafíos que tenemos. Y nosotros, profesionales de agricultura, vamos a tener que nos adaptar muy rápido a esta transformación. Muchas veces olhamos com um pouquinho de desconfiança e que vai passar, quando vai ser, muito futuro,
pero temos que mergulhar e tentar aprender o mais rápido possível para poder adaptar a usar a nossa realidade, um pouco como o Federico está falando também. Então, para mim, o agricultor que busca tecnologia, que busca inovação, são os agricultores que vão estar à frente da transformação. Isto é muito comum em agricultores de acá da Argentina. Então, buscar tecnologia, buscar inovação, estar em uma feira como esta, é um sinal de que está buscando algo novo para o futuro da agricultura. Então, creio que este é um pouquinho do perfil que vai quedar-se. Muy bien, muchas gracias. Y Federico, recién mencionabas, la verdad, un ecosistema muy nutrido de emprendedores argentinos, muchos que surgen en la frontera tecnológica, diría, ¿no? Con conocimiento bien a la altura de lo que se está discutiendo en el mundo. ¿Cuál es el origen de las ideas en este campo, digamos, donde tiene que haber una conexión muy fuerte con el sistema científico y tecnológico, con los centros de investigación, en estos ejemplos que contabas recién y en el caso concreto también de la empresa de ustedes? ¿Cómo surgen las ideas? Es difícil, las ideas pueden venir de cualquier lado. Lo que te puedo garantizar es que los recursos económicos no garantizan la generación de ideas, o sea, no es una carrera de fuerza bruta. Los procesos de innovación hoy son, por lo general, procesos de arquitectura abierta, en donde la próxima gran cosa es súper impredecible. Puede venir de Silicon Valley como de un garage en Reconquista o algún lugar de Asia en la India. O sea, creo que las empresas lo que tenemos que hacer es estructurarnos de forma abierta, entender que la clave del negocio es llegar rápido, o sea, el tema de la velocidad, cómo podemos ir de la idea al producto de la forma más rápida y desde el punto de vista del capital más eficiente posible. Y creo que una de las cosas que por ahí no mencioné, pero me parece muy importante de todo el tema de la agricultura digital, es que en el momento que nosotros empezamos a documentar todos los procesos, o sea, todo lo que hacemos deja una huella electrónica, ¿no? Eso nos permite dos o tres cosas. Lo primero es transformar los procesos de certificación, ¿no? Porque hoy APRESID tiene una iniciativa de certificación fenomenal. Creo que eso lo vamos a poder empezar a monetizar en el momento que nosotros tengamos un record keeping de todas nuestras actividades, porque pasan por una huella digital, ¿no? Entonces creo que eso va a ser revolucionario desde el punto de vista de poder empezar a percibir las externalidades, de hacer las cosas de una manera y no de otra, y creo que por ese lado va a venir también parte del retorno económico, el acceso al capital. O sea, todas estas cosas nos permiten a nosotros establecer relaciones con nuestros socios totalmente distintas. Yo te alquilo un campo y podemos ir a un resultado variable, y ese resultado variable lo podemos mirar con una imagen satelital en un momento determinado de una forma totalmente objetiva. Hay formas menos parciales de poder establecer el resultado final y por lo cual llegar a relaciones entre las partes mucho más inteligentes, inclusive la forma en la que yo vendo mis productos. Yo vendo un producto que le estoy diciendo al productor que le va a aumentar la productividad un 10%. ¿Por qué se lo tengo que cobrar en forma anticipada? ¿Por qué no podemos ir a ver lo que al final del día me dice una imagen satelital o algún instrumento de internet remoto que ambos hayamos estado de acuerdo en utilizar y de esa forma terminar de establecer el justo valor por el beneficio que alguien genera? Creo que hay un montón de innovaciones. Argentina tiene una cantera de emprendedores fenomenal. Nosotros en Rosario recibimos todas las semanas a alguien con una idea distinta y muchas dentro del espacio de la tecnología agrícola y de la tecnología digital. Muy bien. Ignacio, ponías también ejemplos de casos de construcción colectiva de conocimiento o cómo compartir conocimiento. ¿Qué ingrediente crees que todavía le falta al ecosistema emprendedor e innovador argentino para sacarle el máximo provecho a estas ventajas competitivas que tiene en tecnología y en agro? Mira, si te fijas el Global Innovation Index, que es un estudio que analiza 127 países con 90 indicadores, ves que la Argentina está número 71 en ese ranking, y si segmentás, digamos, los indicadores,
ves que hay un clúster muy fuerte que tiene que ver con todo lo que es capital humano. En eso estamos más o menos entre 30, 45, ¿sí? Across the board. Todo lo que es capital humano es muy bueno. Pero como no creemos que el capital humano sea lo más valioso que tiene la Argentina, sino que pensamos que son las materias primas, no tenemos una economía optimizada para el capital humano. Y eso implica que ha fallado nuestra economía, digamos, no ha prosperado. A pesar de tener condiciones súper favorables, no hemos prosperado. Porque típicamente eso termina resultando en populismo y situaciones subóptimas. Entonces tenés una cantidad de indicadores institucionales y de entorno de mercado y de macroeconómicos en los que estamos alrededor de 100. ¿Sí? Entonces claramente hay un clúster fuerte de capital humano y hay una parte que no funciona, que es nuestra capacidad colectiva para generar políticas, para crear un entorno donde la ley impere, este tipo de cosas. Pero específicamente en innovación, tenemos el indicador en el cual estamos peor que la inflación, peor que la corrupción, que son los vínculos de innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos universidades, tenemos emprendedores, tenemos inversores, tenemos empresarios, tenemos políticos, pero nadie habla con nadie. Las universidades no hablan, digamos, los investigadores no hablan, o las universidades no investigan lo suficiente, los investigadores no hablan con los emprendedores, las empresas tradicionales no hablan con los emprendedores, o sea, no invierten en los emprendedores, los inversores compran departamentos y no compran participaciones en startups, y creo que lo que está faltando es justamente ese vínculo. El segundo elemento es, que también estamos 97, es el impacto del conocimiento. Generamos muchos papers, y esto es algo que se está hablando mucho hoy en día, muchos papers en el CONICET está optimizado para generar papers, pero no tiene ningún impacto, ¿sí? O en todo caso, si lo tienen, alguien más va a hacer la patente y alguien más se convierte en multimillonario, pero está en otro país y, digamos, el que crea la empresa la crea en otro país, no es en la Argentina. Esto es algo en lo cual estamos trabajando, estoy trabajando casualmente en este momento, que es, digamos, el desarrollo del Parque de Innovación en Buenos Aires, en donde está el Tiro Federal, son 16 hectáreas, es un caso único, digamos, de una mega ciudad con más de 15 millones de habitantes, si vemos el corredor urbano, que va a dedicar 16 hectáreas en el centro, digamos, en donde quiere estar el talento, a la innovación. Y justamente una de las cosas que vamos a estar buscando es, digamos, un lugar, un espacio de convergencia, donde estemos poniendo la innovación audaz al servicio de los grandes desafíos de la sociedad. Y uno de esos grandes desafíos es transformar nuestra matriz productiva y construir la economía del futuro. Y creo que ahí tenemos, como decíamos, cantidad de capacidades. Por ejemplo, podemos pensar en una Satellogic junto con una Bioceres, junto con los chicos que hacen blockchain, haciendo cosas absolutamente increíbles. Entonces yo creo que el día que empecemos a trabajar un poco más juntos y el día que nos demos cuenta que el capital humano y la innovación, no solamente comprar la tecnología, sino crearla, es la clave para la riqueza, creo que vamos a ver un despegue de la Argentina increíble. Basta pensar en lo siguiente, si alguien invirtió, vi un artículo que decía Federico, si alguien invirtió $15.000 hace unos años en Bioceres, hoy es millonario. Si alguien compró $15.000 de insumo de última generación, no es millonario o millonario, ¿sí? Simplemente tuvo un aumento de productividad y está todo bien. Entonces creo que necesitamos, lo voy a hacer bien gráfico, creo que necesitamos las dos manos para construir un futuro mejor. Una mano que es comprar la tecnología que otros generan y otra que es crear la tecnología en línea, lo decía Rodrigo, aprovechar de que esta es una revolución democrática y ser parte de ella. Somos buenos revolucionarios, hagámoslo, pero para construir un futuro mejor. Bueno, muchas gracias a los tres. La verdad que un placer contar con ustedes, así que seguimos con los próximos paneles.